Nosotros ponemos un ejemplo que es muy sencillo, que es la diferencia entre valor nominal y valor real. Imagínense un día 1 de enero del año de 2012. Yo no he tenido nada de viaje y voy al cine. Y me llevo pues mis 10 euros. Con esos 10 euros me compro la entrada, ahora ya menos, pero bueno, me llevo 10 euros. Me compro mi entrada, palomitas y Coca-Cola. Y llega el 1 de enero de 2013 y me llevo 12 euros al cine. Me pasa lo mismo, no voy a Nochevieja, me voy al cine. Pero con esos 12 euros ya solamente me puedo comprar la entrada, ya no me da para palomita ni para Coca-Cola. Teóricamente que tengo un 20% más, pero en términos reales, en términos nominales tengo un 20% más, pero en términos reales soy bastante más pobre, porque ya hay dos cosas que no me puedo comprar. Por eso es muy importante en los planes y fondos de pensiones la deflactación, que se le quite el efecto de la inflación. Porque realmente cuando usted recogerá, si usted pone 30 euros todos los meses, 150.000 euros en 2035, digo, ¿y cuál es el poder adquisitivo? Porque yo estoy renunciando al consumo actual en función de recibir una percepción en el futuro. Pero esa percepción va a ser inferior al consumo al que he ido renunciando durante todos estos meses. O sea, por lo tanto, ténganlo siempre muy en cuenta, porque el caramelo de los planes y fondos de pensiones, que conforme se va acercando diciembre, claro, la gente empieza a echar cuenta de cuánto le sale la renta. Y la caña de pescar que pone el banco, o la entidad financiera en su conjunto, es, ponen un plan de pensiones que nos da el dinerito, que además no nos lo va a pedir hasta que cumpla 65 años, se produzca a causa de fallecimiento, paro de larga duración, que además muchas veces gente que intenta recuperar planes de pensiones, lo del paro de larga duración, como queda como un poco indefinido en la norma, lo que cuesta rescatar un plan de pensiones si no te has jubilado o has fallecido o tienes una incapacidad permanente y absoluta o gran invalidez. O sea, que realmente ese tema es muy importante tenerlo en cuenta. Eso cuando nos hablan, incluso cuando escuchamos los telediarios, en términos nominales tanto, pero en términos reales, ¿cuánto? Porque realmente es lo que nos afecta. Bien, estas afirmaciones que os vamos a pasar, es interesante que las leáis porque realmente son muy duras y realmente parecen más bien de un colectivo esto del 15M, y es sorprendente el final que van a tener estas diapositivas. Yo me quedaría con la última frase de esta diapositiva: con el desequilibrio en las relaciones banca-cliente nace la desconfianza ante el sistema bancario, y con desconfianza el negocio bancario no puede funcionar. Luego no puede haber estabilidad bancaria sin la adecuada protección al cliente. De hecho, generalmente hacemos una especie de trivial pursuit y decimos, bueno, ¿cuál es el grupo antisistema que he ido desarrollándolo? Desde Baader-Meinhof, Brigada Roja, etc. Pero no, ahora verán la sorprendente respuesta. Fijaros estos nuevos comentarios. En España el marco legal no previene de forma adecuada los conflictos de interés que surgen ante la dependencia de las principales entidades de tasación de los grupos bancarios. Me imagino que os suena esto. Es decir, hoy día las tasaciones que se realizan para cualquier sistema hipotecario, ¿quién te las hace? Tasadoras que están participadas por los bancos, con lo cual el conflicto de interés ahí está servido. La responsabilidad en el sobreendeudamiento, el mensaje que continuamente nos transmiten los medios de comunicación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que se acabó la fiesta, fue una borrachera de crédito. Sí, efectivamente el ciudadano habrá podido tener su parte de responsabilidad, pero el profesional que se dedica a prestar es otro, no es el ciudadano medio, es el sistema financiero en sí y los órganos de supervisión. La propia liberalización del mercado hipotecario permitiendo hipotecas 30, 40, 50 años. La generación anterior ha comprado su casa a tipo de interés mucho más alto con hipotecas a 15 años. ¿Eso cómo opera? Pues al final pues como un tope en la evolución de los precios del mercado inmobiliario, y al mismo tiempo también está liberando a una familia que cuando ha pasado 15 años ha pagado su casa. Y las casas no podrían haberse encarecido tanto. En el fondo, la liberalización del periodo de amortización de una hipoteca y la introducción de la indexación variable, es decir, del Euribor y de otro tipo de índice de referencia variable, ha echado mucha gasolina a esta burbuja inmobiliaria. Sin ese crédito no habría habido burbuja inmobiliaria. Aquí hay otro detalle también que es muy interesante y a mí, la verdad, nos hizo pensar en el privilegio que tienen como empresas los bancos. Es decir, cualquier empresa, tiene una insolvencia, que incluso pudiera devenir en insolvencia punible, o va a concurso de acreedores, o se encuentra en los juzgados incluso por causa penal. Pero menos los bancos. Los bancos van al Fondo de Reestructuración Ordenada del sector bancario. Todos los ciudadanos ponemos dinerito para que sus insolvencias puedan ser subsanadas. Os reitero que estos textos que tenéis ahora mismo en la diapositiva son textos textuales, valga la redundancia, y creo que son bastante aclarativos del entorno en el que nos movemos, ¿vale?
Y bueno, por no extendernos más, fijaros quién dice esto. El informe del Defensor del Pueblo. Informe 2012 del Defensor del Pueblo, está disponible en defensordelpueblo.es y os lo recomiendo como otra de las Biblias. Son 168 páginas en las que se detalla punto por punto, práctica bancaria por práctica bancaria, cuál es la situación real que tenemos en este país. No es muy técnico, pero realmente pone en negro sobre blanco muchas de las circunstancias que hemos vivido también nosotros día a día en la oficina, de personas, desde productos de inversión que no eran lo que parecían, hasta bueno, hipotecas con todo tipo de trampas saduces. Bueno, vamos a empezar ya con productos financieros, vamos a ir uno por uno, comentándolo un poco y además analizando las malas prácticas más habituales dentro de cada uno de esos productos y sobre todo las precauciones que todos debemos de tener a la hora de contratarlos y de consumirlos, porque al fin y al cabo son productos de consumo. Cuando hablamos del sector bancario, el sector bancario al fin y al cabo es una tienda que vende productos financieros y que nosotros tenemos que saber lo que compramos, igual que cuando vamos a la carnicería o vamos a una gran superficie. Hoy día un banco es una gran superficie de productos financieros y por lo tanto debemos saber qué es lo que hay en cada tenderete o en cada escaparate para saber si nos conviene o no nos conviene comprarlo, porque el banco en muchos casos, y como ya hemos venido comentando, tiene un profundo conflicto de interés. A él le va a interesar que compremos pues como si fuera en el mercado cuando vamos a un restaurante lo que está a punto de caducar o lo que a él le puede reportar un beneficio y no lo que no pueda reportar un beneficio ocasionándole un perjuicio al banco. Aquí hay dos cuestiones que se cumplen sistemáticamente, es decir, a más rapidez en que nos den la financiación va a ser más caro, a mayor garantía será más barato. Al contrario, lo que se llama la prima de riesgo, que todos estamos escuchando y que realmente se utiliza genéricamente sin muchas veces saber de qué se está hablando, incluso en periódicos económicos. La prima de riesgo genéricamente es una cosa muy simple. Si me fío más de ti, tienes más garantías, te voy a cobrar más barato. Eres un cliente preferente y como tengo más seguridad de que me vas a pagar, te lo cobro el préstamo más barato. Si tengo menos confianza en ti, te voy a cobrar más caro. La prima de riesgo que estamos escuchando todos los días, que se ha vuelto una parte ya cotidiana de nuestras vidas, no es sino la diferencia entre el bono a 10 años alemán, cuánto paga el bono y cuánto pagamos los demás países por nuestro bono a 10 años, ¿vale? Entonces, si estamos a 400 puntos básicos, supone que se está pagando 4 puntos porcentuales, un 4% más que lo que pagan los alemanes. Los alemanes pagan un 1, nosotros pagamos el 5. Eso es la prima de riesgo. Pero, genéricamente, en el día a día, que es lo que a nosotros nos interesa, tenemos que tener muy claro eso. Por tanto, todo lo que sea financiación con rapidez, créditos rápidos, créditos express, que vemos en la televisión por las mañanas, eso siempre es la financiación más cara. Financiación con garantía, financiación hipotecaria, la más barata. Consecuencia de todo esto, porque como siempre nosotros decimos, hay que planificar. Es decir, por ejemplo, en el mundo empresarial muchas veces te encuentras gente que se mete en auténticos belenes por no tener un conocimiento básico. Es decir, imaginemos, activos fijos, lo que es una nave, lo que es un local, hay que financiarlo con pasivos a largo plazo. Es decir, con hipotecas, con operaciones de largo plazo en los que yo puedo cómodamente ir devolviendo. En los años gloriosos de la burbuja, había gente que se metía en comprar una nave y le decía al banco, no, tira de póliza de crédito, que yo respondo por ti. Claro, te respondo por ti porque te voy a dejar la póliza de crédito en excedido y la póliza de crédito que tiene un 5% de tipo de interés normal, en el excedido se va a un 25 o un 28%, pero visto yo para darle cara por ti. Entonces, hay que tener muy claro en términos de planificación a la hora de pedir préstamos para qué se va a destinar y una planificación razonable de cómo lo vamos a devolver. También, un poco siguiendo el símil que antes comentábamos, de que al fin y al cabo el banco es una gran superficie de productos financieros, afortunadamente tanto el Banco de España como las sucesivas órdenes de transparencia obligan a que todos esos productos tengan una etiqueta con su precio. Igual que cuando vamos a una tienda vemos que hay una etiqueta con su precio. El precio de un producto financiero de financiación de un préstamo es la TAE, la tasa anual equivalente. Y en esa tasa anual equivalente están incluidos los intereses y están incluidas las comisiones y otros gastos.
porque nos podemos encontrar, y de hecho, yo siempre recuerdo algo muy anecdótico, bueno, y eso lo pueden ver, por ejemplo, mucho en la zona donde se venden electrodomésticos, que le dicen financiero sin intereses, y luego le dicen TAE 7%. Y dicen, bueno, si no tiene intereses, claro que tiene una comisión de apertura o de estudio de 70, 80 o 90 euros para comprarte la tele. O sea, con lo cual, afortunadamente, la obligación de informar de la TAE es lo que nos dice cuánto nos cuesta esa financiación. Esa financiación hipotéticamente sin intereses. O sea, fíjense, el 0% de interés sin intereses y debajo siempre TAE 7,13%, porque son los gastos, bueno, pueden hacerlo en cualquiera, en Carrefour, en el Corte Inglés, es muy frecuente, lo pueden hacer en la práctica este fin de semana, vamos. O sea, en ese sentido, es muy importante siempre a la hora de ir a pedir un préstamo, ver la TAE y siempre hacer la ruta. Pues Miguel lo llama muchas veces la ruta de la infidelidad bancaria, ¿no? Porque un poco va un banco, vas comparando y dice, bueno, ¿cuál es el que más me interesa? ¿Y por qué me tengo que casar con uno? Porque algo que también habíamos un poco apuntado al principio de la charla es que generalmente luego el español es muy fiel a su banco. Muy, muy fiel, ¿eh? Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur. O sea, hemos vivido verdaderas catástrofes y el dinero que se ha ido ha sido de los grandes impositores, pero el pequeñito ahí ha aguantado como un campeón. O sea, realmente hay muchas veces que deberíamos decir, bueno, es que un cliente tan leal y muchas veces tan sacrificado, frito a comisiones, ¿cómo aguanta el tirón? Y es cierto, nos parece que tenemos cierto espíritu masoquista, ¿no? Porque dice, bueno, y encima te voy a cobrar más comisiones, y si tienes menos, como el caso de Bankia, si tienes menos de 3.000 euros, vas a pagar más comisiones, que también algo me parece increíble. Dice, bueno, o sea, yo pago más mantenimiento por tener menos dinero. Ya de todas formas hablaremos de la famosa comisión de mantenimiento y administración. Pero es la cultura que todavía tenemos en este país que tiene mucho que cambiar, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo alguien se compra un coche y mira, trae revistas de coches distintas, le pregunta al vecino, al mecánico, tal, y se va a 5 concesionarios, hace un estudio, pero vamos, y resulta que cuando se va a comprar su casa y contrata el producto más importante de su vida, que se llama hipoteca, se va a la sucursal de al lado y encima sale diciendo, me han dado un préstamo. No me han dado dinero para la casa, es algo que yo... Y que no se te ocurra dejar 3 cuotas pendientes, se va a enterar de robar un peine. ¿Sabes? Y eso es algo que realmente todavía queda mucho que cambiar en este país, ¿no? Porque si hay algo importante, pues, es esa infidelidad bancaria. Es decir, oiga, que es que yo estoy en la sucursal de trabajo, pero si hay otro que me da un punto menos, pero vamos, es que tardo 0,1 en irme de aquí. Porque es que si hay un producto indiferenciado, es el tema bancario. El préstamo es igual que aquí. La única diferencia, ¿cuál es? Que me va a cobrar. ¿Qué me cuesta? ¿Vale? Efectivamente, también un poco poner de manifiesto el encarecimiento que ha tenido el dinero bancario en los últimos 2 años. A mí no me deja de sorprender que con el precio oficial del dinero en la zona euro al 0,75 y con un Euribor por primera vez en la historia por debajo del 1, ¿vayanse ustedes a pedir un préstamo para un coche o un préstamo que supere los 3.000 o 4.000 euros? Es que ya no sé, bueno, 8, 9, 10, 12%, o sea, realmente Euribor más 5. O sea, además la indexación significa decir, bueno, yo no te estoy prestando a tipo fijo, sino variable. Ponemos un elemento que es un índice interbancario que básicamente es como al banco le cuesta financiarse en un mercado interbancario. Y luego, bueno, pues te cobro un margen, pero ¿por qué ese margen se ha disparado tanto? ¿No podría haber un margen un poquito más estrecho? De hecho, que realmente el crédito no está llegando. Ya no solamente, además me hizo mucha gracia cuando el presidente de la Asociación Española de Banca dijo, no es que el crédito no esté llegando al ciudadano, es que no tenemos peticiones serias y también los ciudadanos podrían decir, ni ustedes tienen oferta barata, porque realmente que ahora meterse en un préstamo tiene tela. O sea, pagar por un bien fungible como el dinero 8, un 10 o un 12% cuando van a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, que además tienen barra libre durante 3 años, que también tiene tela, y le dan el dinero al 0,75 y aquí lo están colocando a 12, pues imagínense ese famoso margen que veíamos al principio, si está desequilibrado. Pues también lamento comunicarles que vamos a llegar más. Conforme el sistema financiero siga necesitando de ayuda, porque ahora mismo, claro, todo ese dinero que entra, en muchos casos, el banco que ha hecho lo ha colocado en el sistema normal, no, se ha instalado lo que llaman la curva de tipos. ¿Eso qué significa? Que también suena muy técnico y tal, es tan sencillo como
Yo cojo el dinero muy barato del Banco Central Europeo o incluso del interbancario, ¿y qué hago con él? Pues compro deuda pública, incluso deuda pública con riesgo, ¿no? De hecho, uno de los principales acreedores del Reino de España es el propio BBVA, que tiene ya 20 y tantos, 30.000 millones de euros de deuda pública española. Claro, que ya le están dando el 4, el 5, el 6, dependiendo del bono que sea. O sea, si yo le estoy cogiendo el 0,75 y ya prestándoselo al Estado, que sí que me siento y espero que me vaya llegando el cupón, le estoy sacando el 5 o el 6, el problema es cuando al Estado le rebajan el rating y ya de repente ese activo que tú tenías como oro puro, ahora ya es oro bruñido o incluso plata. Pues en esas circunstancias en las que nos estamos moviendo. Por eso mismo también es tan importante la reducción del déficit, el que baje la deuda, porque en el fondo pensemos, cuando los bancos llegan con esa barra libre de liquidez, dicen, ¿qué hago? ¿Compro emisiones como por ejemplo la que hubo ayer, lo acabo de ver hoy, y coloco 5.000 millones de golpe a un 4 o 5%? ¿O empiezo a dar créditos de 1 millón de euros, estudiar el expediente del acreditado, tal, a ver si me lo devolverá, no me lo devolverá? Que claro, es que para el banco lo goloso es colocarlo en bonos del Estado, de golpe mete 5.000, 10.000 millones de euros y aquí viene que son 2 días. Compro la barra libre de liquidez al 1, me gano 4 puntos de diferencia, en 1.000 millones de euros me estoy ganando 40 millones de euros por darle un botón, pues vosotros me lo contáis. Entonces, al final de eso, ¿qué pasa? Que el dinero no llega a la economía real y todos lo estamos viendo con nuestros clientes, con la dificultad extrema que hoy día es para un empresario obtener financiación en el sistema español. Es que hoy día va a pedir una carencia porque un cliente realmente está asfixiado, va a pedir una carencia del préstamo y te dicen, sí, para la carencia, el Euribor más 0,75 que usted pactó en los buenos tiempos, ahora tiene que ser Euribor más 2,5 y si no, no hay carencia. Y realmente se queda uno, pues bueno, es que realmente ¿cómo es posible que en este contexto en el que el dinero cada vez es más barato y usted cada vez lo encarezca más? Pues precisamente por eso, por esa aversión al riesgo. Para la entidad financiera, cualquiera de nosotros tiene más riesgo de momento que el Reino de España. Perdón un momento, cuando te refieres a barra libre de liquidez, ¿qué te refieres exactamente? Y segundo, si a mí me han comentado lo que lo llaman los bancos los colaterales entre ellos. Sí, las posiciones colaterales. La barra libre de liquidez es que el Banco Central Europeo emite dinero, ¿de acuerdo?, al 0,75, todo el que se quiera, durante 3 años. Y los bancos pueden acudir a él en cualquier momento. Hay subastas, que son cada 10 días subastas decenales de liquidez, es decir, el banco imprime billetes y los pone a disposición de todo aquel que los quiere comprar al 0,75. Y luego existen 2 facilidades, que son la facilidad marginal de crédito y la facilidad marginal de depósito. ¿Por qué? Porque luego los bancos, en algún momento tú dices, bueno, tú vas cada 10 días, pero no sabes si vas a necesitar más o te va a sobrar. Un banco tiene que tener una posición cero todos los días. O sea, quiere decir, incluso no quieren tener dinero en las sucursales, porque el dinero que está en las sucursales, y ustedes se han tenido que hacer alguna disposición para ustedes o para un cliente, lo saben, tienen que llamar. ¿Por qué? Pues porque realmente efectivo, el banco lo quiere tener todo colocado y produciendo, más, menos, regular, pero todo produciendo. Entonces, claro, por eso existe el interbancario. Si yo me he pasado pidiendo dinero al Banco Central y ahora resulta que yo no coloco tanto vía créditos, puedo prestárselo a otro banco que le ha ocurrido justo lo contrario, que ha pedido poco y luego resulta que tiene mucha demanda de crédito, o que es más activo con el crédito. Antiguamente, en el interbancario, las cajas eran captadoras de depósitos que se los prestaban a los bancos. El interbancario era muy activo porque los bancos colocaban más créditos que las cajas, hasta que todo eso se invirtió vía hipotecaria. ¿Por qué? Pues porque las cajas luego fueron muy agresivas colocando hipotecas. Pero realmente la colateralización significa que todos los bancos, al final, en la Federación Bancaria Europea, acuden a un mercado interbancario en el cual pues, se van intercambiando posiciones de liquidez. O para que resulte más sencillo, ¿a ti te ha sobrado de lo que has pedido? Préstame. Problema, que también es cierto, hay muchos bancos que no se fían unos de otros y no quieren prestarse, y el que se ha quedado corto tiene que esperarse a la siguiente subasta o acceder a la facilidad marginal de crédito del propio Banco Central. Nosotros hemos tenido operaciones de refinanciación de varios millones de euros que te dice el banco, mira que estoy hablando, todos los bancos tienen lo que se llama la mesa de tesorería, que es un departamento muy importante, que es el que gestiona las cuentas de tesorería del banco, lo que tengo y puedo prestar o lo que no tengo y tengo que pedir. Y tener que retrasar 15 días operaciones de refinanciación porque literalmente no tenemos disponible. Hay una cuestión que es muy clara, todos seguro que en estos últimos meses hemos recibido consultas de, va a haber en España un corralito, va a haber tal, porque es que si va todo el mundo no hay dinero, hay una cosa que hay que tener muy clara, porque el negocio del banco es tomar prestado y prestarlo.
El banco, si todos fuéramos mañana a cualquier banco, no de España, del mundo, si vamos todos a la vez a sacar nuestros depósitos, no hay. El banco en liquidez no tiene más allá del 10% de lo que ha tomado prestado. Pero eso no es un problema, es decir, eso hay que saberlo y no hay que asustarse, es decir, porque ese es el negocio. Lo importante es que si yo tengo que disponer de mi dinero, oye, y el banco ya con su mesa de tesorería ya se apañará, hará un Euribor un día con otro colateral y dispondremos del dinero. Pero eso en sí no tiene por qué ser ningún problema. De hecho, los propios ratios de morosidad, que ya están cerca del 7 y subiendo, hacen que, claro, el dinero prestado del banco es un dinero que no entra ni el principal ni los intereses. Con lo cual, claro, ese dinero también empieza a faltar dentro de los balances. Es más, cuando antes tenían un préstamo, que era al fin y al cabo un activo muy líquido, que te genera también intereses y principal todos los meses, según vamos pagando nuestros préstamos, ahora muchas cosas tienen, por vía de ejecuciones, tienen un inmueble, que no es nada líquido. Por lo cual, claro, el banco empieza, pues es como si fuera la petrificación del balance del banco. Todos los activos que antes le estaban dando dinerito y liquidez se empiezan a petrificar, a hacer roca, a hacer inmuebles, y claro, cuando cualquiera de nosotros vamos a sacar al cajero, no decimos, deme usted 2 ventanas de un piso en Torros, por ejemplo. El banco tiene que dar dinero. Entonces, claro, el banco tiene unas necesidades para su propia operativa que, claro, se han disparado muchísimo en el último año, sobre todo porque sus activos líquidos, aun cuando acceda de una forma, de hecho, es que la barra libre de liquidez se la están comiendo los bancos españoles. Una afirmación que hicieron hace muy poco en Bruselas, el propio Almunia la estuvo comentando, es que la barra de liquidez parece que está hecha ad hoc para la banca española. Que básicamente es que nosotros hemos pedido tanto dinero fuera y tenemos tantos vencimientos con unos activos que en muchos casos ya son inmuebles. Entonces, claro, por eso el dinero es que no llega. Entre lo que yo tengo que pagar como banco y entre que también me resulta más cómodo en lo que puedo prestárselo al Estado porque no quiero riesgo, ¿qué dinero nos llega a nosotros? Un goteo. Un tema importante que nos plantean siempre muchos clientes: préstamo personal o préstamo hipotecario. Tengo un agujero, tengo que hacer redactar, tengo que hacer 30.000, 40.000 euros. ¿Qué hago? ¿Hipotecario o personal? Mirad, hipotecario, la tramitación, como todos sabéis, mucho más larga, con costes, tenemos una escritura, tenemos unos créditos documentados, tenemos una inscripción en la historia de la propiedad, pero ¿qué ocurre? Que los tipos, hoy día, un hipotecario se puede obtener en el entorno del 4 o 5 con comodidad, y un personal, a día de hoy, obtenerlo por menos del 12-13% es casi imposible. O sea, tenemos ahí una banda de casi 10 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que, lógicamente, esos 10 puntos, normalmente, en un solo año, ya has ahorrado todos los costes que te va a tener constituir la hipoteca. Y luego hay otra cuestión, que es más en los tiempos que corren. Nosotros siempre, cuando nos plantean operaciones de refinanciación, reestructuración de pasivos financieros, decimos, mira, vamos a ir con comodidad, con tiempo, no te eches tú mismo la soga al cuello. ¿Qué ocurre? Un préstamo personal, máximo 6-8 años. Un préstamo hipotecario, a pesar de que hoy ya se han reducido mucho las cosas y ya no se ven las locuras que veíamos antes, de 30 años, 40 años, pero sí que puedes obtener con comodidad a 15 o 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener mucha más comodidad para hacer frente a las cuotas. ¿Que voy a pagar más intereses? Es lógico. Mientras más años lo retraso, más voy a pagar. Pero entre pagar un personal al 14% o pagarlo al 4%, es que son 10 puntos que dan muchos juegos, ¿vale? Sí, además también es muy importante decidir, y eso, cuando alguien va a comprar una casa es muy fácil saber cuánto se va a pedir de dinero prestado porque coincidir con el precio de la casa, o con el precio que aún quede por pagar de la casa. Pero en el mundo empresarial es muy curioso porque hay una práctica bancaria que lo que se llaman las pólizas estrechas. Y la póliza estrecha, hasta cierto punto, es una financiación, como su nombre indica, estrecha. Una financiación que está por debajo de las necesidades reales del cliente. ¿Eso qué significa? Que esa póliza continuamente va a estar en excedida. Y ahora veremos lo que significa o lo que supone de aumento de rentabilidad para la entidad financiera el excedido. Realmente, cuando una empresa presenta su balance, el impuesto de sociedades, para estudiar sus líneas de crédito, pues la póliza de crédito dice, bueno, usted puede disponer hasta 30.000 euros, y si usted va a pagar intereses según lo que vaya disponiendo cada mes. Desgraciadamente, con que nos hemos encontrado todo, sobre todo en estos últimos tiempos de crisis, que todo el mundo utiliza la póliza a tope e incluso se pasa. Ese excedido, que incluso pues es bastante frecuente, hace que el coste de esa póliza de crédito se dispare porque se paga comisión de excedido e intereses de excedido,
y la famosa, y ahora también la veremos más detalle, comisión de reclamación de posiciones deudoras. Con lo cual, el coste medio y la rentabilidad media para el banco de esa póliza de crédito de repente es mucho más alta, es mucho más jugosa. Y además se ven desde un punto de vista comercial como que, oye, yo te he permitido que tú dispongas de más dinero del que tú tenías autorizado aquí. La famosa frase que también comentaba, yo da la cara por ti. Tú dices, bueno, y la has cobrado, evidentemente. Aquí hay varias frases en el sistema financiero que eso nos cansaremos de que es que esto es el sistema. Sí, la comisión ha puesto el sistema, efectivamente. No, el sistema. Yo no puedo, no está el sistema. Y yo estoy dando la cara por ti y te estoy autorizando el descubierto en puente. Joder. Y me estoy jugando el puesto. Dame una póliza de crédito al 5 y no un descubierto al 25. Pues claro, es que luego pasa otra cuestión, que es que la mayoría de la normativa que estamos viendo resulta que está orientada al consumidor. Pero dices, bueno, ¿y qué pasa con el empresario? Que es que muchas veces, bueno, el empresario, la General Motors, no, pero y Talleres Pepe, que es una SL, que él y su cuñado que están ahí arreglando coches, ¿a eso no les protege la normativa? A eso sí le puede, ya te dice la propia norma, no, y esto se puede pactar para empresas condiciones diferentes a las que marca la circular 5/2012. Joder. Entonces que ya lo que Dios nos mande, ¿no? Entonces, es que es muy importante, sobre todo en el ámbito financiero empresarial, el dominar todas estas cosas porque no están protegidos. O sea, es con lo que se pacte entre las partes y encima, en una eventual reclamación, un eventual juicio, ya no es que usted es empresario y se supone que usted ya conoce de las cosas y la realidad. Es un elemento que utiliza muchísimo la banca, es decir, bueno, eso nos ha pasado con muchísima frecuencia. La típica persona, transporte de tal de Alaurín, que es un señor y su camión. O sea, imagínense, bueno, que le ha colocado un swap y en el perfil del inversor, empresario acostumbrado a realizar operaciones financieras, que básicamente era el descuento de letra y pagaré de los clientes. Bueno, ¿por qué? Y eso sí que es cierto, en la orden de traslado. El señor del camión que te ponía, dice, bueno, esta noche este señor aparca el camión, se conecta al ordenador, se mete en el Nasdaq y empieza a claro, con contratos de futuro de materias primas. Pero claro, en realidad yo solo es camuflado, ¿no? en un Pegaso. Pero realmente es que dice, ¿por qué hemos perdido una oportunidad de oro en la orden de transparencia, la 28/99, la del 28 de octubre? ¿Por qué se excluye? Bueno, porque hay otra normativa en su relación de préstamo hipotecario que sí que nos dice que las empresas que sean consideradas de reducida dimensión de cara a impuestos sociales están incluidas por las famosas comisiones de desistimiento, etc. Pues porque no se hace un pequeño esfuerzo que además en realidad no hacen sino trasladar la realidad social que vive este país económica. Si es que el 90 y tantos % de las empresas son pymes e incluso micropymes. Es decir, una persona que tiene una zapatería, una persona que no sé, que tiene una tienda o un bar, porque es distinto de cualquiera de nosotros o de un consumidor. Es más, ¿dónde está el matiz en el que él está actuando como consumidor o como empresario? Porque muchas veces, bueno, en una hipoteca está claro que todo el mundo actuamos como una hipoteca para comprar vivienda, pero si ya estamos comprando un local comercial o un local de uso mixto, que realmente yo creo que se ha perdido una oportunidad de oro para decir, oiga, mire usted, además que tenemos la normativa fiscal, nos dice perfectamente, empresas de reducida dimensión, todas aquellas que facturen menos de 6 millones de euros. Perfecto, las microempresas, es que deberían estar protegidas, que estén fuera, es algo que realmente alucinante. Por cerrar el tema del préstamo hipotecario, aparte de los consejos útiles que tenéis, dos cuestiones. ¿Qué elegir? Tipo fijo, tipo variable y cláusula suelo y techo, de eso vamos a hacer una parte un poquito más adelante. Obviamente, con un Euribor que está cerrando la media mensual al 0,75, es el hito más bajo en la historia del Euribor, lógicamente interesa a día de hoy contratar una hipoteca a tipo variable. ¿Qué pasará en el futuro? La bola de cristal no tenemos ninguno, pero desde luego lo que sí está claro es que los tipos fijos que se están ofreciendo ahora mismo en hipoteca no bajan del 4%. Entonces, a partir de ahí,
hay que hacer números para cada cliente, qué periodo, porque si son periodos cortos, 12 años, por ejemplo, que se hace mucha financiación para naves industriales, pues sí que merece la pena, porque sabes que en 12 años las perspectivas, desgraciadamente, de la economía europea no son de salir de esta crisis en los próximos 2, 3, 4 años, con lo cual el Banco Central Europeo va a seguir manteniendo para incentivar la economía tipos oficiales bajos.